Amados hermanos, esta hermosa tarde quiero predicarle con el ánimo de estimular a que prosigan las cosas como van en cuanto a la unidad que se está dando por el Espíritu en la iglesia. No hay duda de que la iglesia está viendo un mover del Señor hermoso, donde Él está unificando muchas cosas. Y orando al Señor, el Señor me dio esta palabra que quiero compartir con ustedes. Con el ánimo, vuelvo y le repito, hermano, de que se prosiga, se continúe, se siga haciendo para la gloria de Dios, y a la misma vez nosotros ver a través de la Escritura algunas cosas de las cuales no debemos hacer para que se vuelvan a causar divisiones, o si todavía quedase algún rastro de una división, aleluya, pueda ser corregido. El fin de esto es que nosotros vamos a ir trazando el mensaje hasta que lleguemos a tomar la comunión, hasta que lleguemos a tomar la cena del Señor. Porque a través de este mensaje hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo y el apóstol Pablo, siendo usado por el Espíritu de Dios, fue trazando el mensaje hasta que introdujo el sacramento de la cena, para darle el verdadero significado y sentido que Cristo originalmente tuvo en su corazón cuando lo hizo. Y yo le voy a invitar, hermano, a que usted busque su Biblia en la primera epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 10 al 12 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Y vamos a ver aquí algo muy interesante. Y mientras usted lo encuentra, se pone de pie, hermano, un momentito para darle lectura a la palabra del Señor, en reverencia a ella. Gloria a Dios. Primera de Corintios 1, verso del 10 al 12. Dice así la poderosa palabra del Señor: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Padre, te doy la gloria y la honra, y te ruego, Dios mío, que me permitas predicar tu palabra una vez más, para la gloria de tu nombre. Señor, permite que tu unción dirija mi vida, mi boca, mi garganta, todo mi ser, para yo ser el vocero en este día de esta palabra santa y bendita, de la cual no somos dignos, Señor, pero tú has sido más que bueno con nosotros. Toda la gloria es tuya. Te ruego que con claridad, con amor, con mansedumbre, Señor, pero con poder, sea acompañada esta palabra. Que en cada corazón se deposite y dé fruto por el cual tú, Señor, envíes. Por Cristo Jesús. Amén. Se puede sentar, amado hermano. Los de Cloé era un grupo de personas esclavas que habían ido a Pablo a decirle que en la iglesia donde ellos se estaban congregando habían división, habían contienda, habían 4 partidos, habían 4 grupos que se habían alineado cada cual conforme a lo que pensaba, opinaba y sentía. Unos decían que eran de Pablo, estos eran gentiles que cogieron el mensaje del evangelio de Pablo a los gentiles y comenzaron a acomodarse en él, y comenzaron a vivir el evangelio de la gracia con libertinaje, y decían: nosotros somos de los de Pablo. Y había otro grupo de hermanos que eran también judíos, que estaban en la iglesia, que decían que eran de Apolos. Apolos fue un elocuente judío, predicador, que ganó muchos adeptos y ganó mucha gente por su elocuencia y por el poder de Dios que acompañaba su mensaje. Pero era un hombre bien dotado de sabiduría, y los amantes de la sabiduría decían: yo soy de Apolo. Y había otros judíos que estaban allí, que aunque se habían convertido en Señor, todavía en ellos quedaba la inclinación de ellos querer guardar la ley.
y ser rígido en cuanto a la estructura de la ley mosaica. Y decían, nosotros somos de Cefas, que es Pedro, que es el apóstol Pedro. Y otros decían, yo simplemente soy de Cristo. Pero aún estos que decían, yo soy de Cristo, estaban descontextualizando lo que significa ser de Cristo, porque estaban como quiera haciendo un grupo que no aportaba a la unidad, sino a las disensiones y a las divisiones que había dentro de la iglesia. O sea, había 4 partidos dentro de la iglesia y ahí habían esclavos de una tal mujer llamada Cloé, una mujer pudiente, y los esclavos de Cloé le dijeron a Pablo el asunto. Y Pablo le escribe porque tiene una gran preocupación con esta iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad muy rica en comercio. Corinto queda geográficamente ubicada en un lugar donde la gente tenía que pasar por ahí, era rica en lo marítimo y en los puertos, pero también ahí llegaba toda influencia, toda persona. Llegaba gente de la India, del Asia, la gente de Europa, pasaba por Corinto para pasar de un mar a otro. Era bien importante pasar por Corinto. Entonces Corinto era bien famosa y era bien dada al saber, a la filosofía, a todas estas cosas, y se fue mezclando, y esa gente fue convirtiéndose al Señor, pero aún ellos tenían su propia estructura y sistemas de pensamiento y maneras de pensar y de ver las cosas, y cuando llegaban a la iglesia pues pretendían acomodarse en grupos o en maneras de pensar que a ellos más les convenía, y la iglesia se divide en cuanto aparece. Y el apóstol Pablo aquí le habla a ellos y le dice que él les ruega en el nombre del Señor Jesucristo que todos hablaran una misma cosa. Ahora, ¿será eso posible? ¿Será la demanda apostólica algo real? ¿O estaba Pablo demandando algo totalmente descabellado, fuera de este mundo, al él decir yo quiero que hablen una misma cosa? Pues déjeme decir, hermano, que no. Que cuando el Espíritu Santo inspira a Pablo a que escriba de esta manera, sí podemos hablar una misma cosa. Porque todos tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo bautismo, tenemos una misma fe, tenemos un solo Dios. Nosotros tenemos un solo evangelio. Un evangelio que trasciende nuestros colores, nuestra raza, nuestra procedencia, nuestros trasfondos sociales, el sexo, la condición de familia, si eran pobres, clase media, si era rico, si era de la alta alcurnia, si era de la burguesía inglesa o si eres del mar arrabal. Tenemos un mismo evangelio, tenemos una misma sangre, tenemos una misma fe, tenemos una misma comunión con el Espíritu Santo. Por tanto, nosotros al tener un solo Señor podemos hablar una misma cosa. Y él les dijo a ellos que él quería que ellos estuvieran unidos. Y me interesó buscar el significado de esta palabra unidos. ¿Qué realmente significa unidos aquí? Porque la unidad se vuelve relativa. Cada cual piensa la unidad como quiere, como piensa, de acuerdo a cómo se siente. A veces suscribimos la unidad en algo donde yo me sienta cómodo, o en donde la mayoría se sientan cómodos. Y indagué en cuanto a esto. Y fui al texto original en que fue escrito esto, fui al griego. Y la palabra usada aquí es una palabra griega que se pronuncia katarizo, que significa, escuche esto, cuando Pablo dijo yo quiero que estén todos unidos, es lo que está diciendo, yo quiero que todos reparen, ajusten, enmienden, restauren lo que se ha roto y ríndanse. Muy diferente a lo que yo pensaba originalmente que significaba unido. Esa es la importancia de buscar el significado original, porque nos amplía el concepto y el texto. ¿Qué está diciendo verdaderamente el texto? No es lo que esté sujeto a mi interpretación. Por eso podemos hablar una misma cosa, porque tenemos una palabra que está clara y está precisa. Y dice, yo les ruego, amado hermano, que estén perfectamente unidos, maduramente unidos. Maduramente podemos reparar, ajustar, enmendar, que significa cambio, restaurar lo que
cual me gozo grandemente. Y lo cual, hermano, le damos toda la gloria a Dios, pero le encomio a que sigamos haciéndolo. Porque significa que lo que se ha roto se puede reparar. Significa que podemos entrar en un cambio. Significa que hemos entrado en un cambio. Significa que podemos hacer los ajustes que se vienen haciendo. Qué lindo es. Y esto va a seguir madurando. Y ahora él dice, y que todos tengamos una misma mente. Y dije, wow, como que esto se va, ya de unido, ahora te dice mente. Y tú dices una misma mente. Que todos tengamos una misma mente. Estará Pablo fuera de esta atmósfera, vivirá en otro planeta. Él dice que todos tengamos una misma mente. La palabra mente, aquí en este versículo, nos amplía grandemente el significado. Yo creo que usted mire esto conmigo. La palabra aquí que él usa es una palabra que se pronuncia nous, es una palabra griega que se pronuncia nous. Significa esto, mire lo que significa una misma mente. Que todos tengamos una misma manera de entender, de sentir y de juzgar las verdades divinas. Se lo voy a repetir. Que tengamos la misma manera de entender, de sentir y de juzgar las verdades divinas. Esto no significa que vamos a pensar todos igual en cuanto a cómo somos como personas. Aquí no está hablando de personalidades ni de caracteres. Aquí no está hablando de mente en el aspecto de que cada cual tiene su propia mente. Aquí está hablando de cómo vamos todos a discernir las verdades espirituales, a entenderlas y a sentirnos hacia ellas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las verdades espirituales, el estándar no es lo que yo interprete, es lo que Dios ya dijo. ¿Cuánto da gloria al Señor? Y como ya la palabra está clara, está trazada, nosotros debemos entender como el Señor nos explica. No debemos hacerlo como en mi parecer yo opino. Porque crear una opinión no es lo mismo que entender una verdad espiritual de la manera en que fue escrita y fue dada. ¿Me sigue, hermano mío? Significa que es reconocer las cosas de Dios y detestar lo malo. Que todos podamos sentir hacia lo malo la misma repugnancia. Y que todos podamos entender, juzgar y sentir el gozo y lo lindo de las cosas de Dios. Eso significa ahí tener todos una misma mente. Qué hermoso eso, ¿verdad, hermano? ¿Quiero oír algo más? Pues ya quiere que me caiga. Amén. Y dice que todos tengamos, entonces aquí la cosa por poco a mí se me complica estudiando este verso, porque no dice que seamos perfectamente unidos, sino que tengamos una misma mente. Dice algo aquí más interesante, dice que tengamos un mismo parecer. Yo dije parecer. El texto dice, y que tengamos un mismo parecer. Porque el parecer nos parece a nosotros, porque parece un trabalengua. Que el parecer nos parece que él está hablando de algo que está sujeto, que es subjetivo y que está sujeto a como yo lo vea. Porque ese es mi parecer. Como a mí me parece. Cuando hablamos de parecer, nos llega a la mente algo subjetivo. Algo que puede ir para aquí como que para allá, porque es el parecer. En la traducción castellana, en nuestro español, en la traducción, se pierde la esencia de esa palabra, porque para nosotros parecer es algo que puede ser muy superficial, puede ser muy personal. Como le dije, puede ser algo muy subjetivo. Ahora, para poder entender el versículo, tenemos que ir a la palabra que se escribió ahí originalmente. Y la palabra parecer viene de una palabra griega que se pronuncia nogme. Olvídese si yo la pronuncio bien o mal, eso no importa. Lo que importa es lo que yo le voy a decir ahora. Yo no hablo griego. Aleluya. Pero es importante resaltarlo porque se escribió en griego, así fue inspirado. Y lo que nos parece a nosotros en el castellano no es lo que originalmente ahí fue dicho. Esto es lo que se dijo allí, con esta palabra parecer. Que es la facultad del juicio, de la razón y del punto de vista, del propósito, la intención para con los otros, no para mí, para con los otros. Para que pueda haber una unidad perfecta madura, tenemos que restaurar, reparar, enmendar.
inclinación hacia el pecado, mira todo lo que va a poner, y encima de eso, el propósito y la intención que yo tengo hacia los demás, de acuerdo a lo que es el juicio, la inteligencia y el punto de vista.